Extinción y suspensión de los tratados. La sección primera de la parte quinta de un tratado se enfoca en las disposiciones generales relacionadas con la nulidad, terminación y suspensión de la aplicación de tratados. La validez de un tratado y el consentimiento de un Estado para obligarse por él solo puede ser cuestionados de acuerdo con las disposiciones de la Convención. La terminación, denuncia o retirada de una parte solo puede ocurrir según las disposiciones del tratado o de la Convención, y lo mismo se aplica a la suspensión de un tratado. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, así como el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado, no afectará las obligaciones de un Estado de cumplir con el derecho internacional independientemente del tratado. En general, el derecho de una parte para denunciar un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación se aplica a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga lo contrario o las partes acuerden algo diferente. Sin embargo, en ciertos casos, si una causa se refiere solo a cláusulas específicas, solo se aplicará a esas cláusulas si son separables del resto del tratado, si no fueron una base esencial del consentimiento de otra parte y si la continuación del cumplimiento del resto del tratado no es injusta. Un Estado no puede alegar a una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación si después de conocer los hechos ha expresado convenido con la validez del tratado o ha actuado de manera que se considera que ha aceptado la validez del tratado. Violación de competencia para celebrar tratados. Un Estado no puede alegar que su consentimiento para obligarse por un tratado es inválido debido a una violación de su derecho interno en cuanto a la competencia para celebrar tratados, a menos que esta violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Restricción específica de poderes. Si un representante de un Estado tiene sus poderes restringidos específicamente y viola esta restricción sin notificación previa a otros Estados negociadores, esa violación no puede alegarse como un vicio del consentimiento. Error. Un Estado puede alegar error de un tratado como un vicio de su consentimiento si el error se relaciona con un hecho o situación que se suponía que existía del celebrar el tratado y constituía una base esencial de su consentimiento, a menos que el Estado haya contribuido al error o debería haber estado advertido de la posibilidad de su error. Dolo. Si un Estado es inducido a celebrar un tratado debido a la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, puede alegar el dolo como un vicio de su consentimiento. Corrupción del representante. Si el consentimiento de un Estado se obtiene mediante la corrupción de su representante por otro Estado negociador, el Estado afectado puede alegar la corrupción como un vicio de su consentimiento. Coacción sobre el representante. Si la manifestación del consentimiento de un Estado se obtiene a través de la coacción sobre su representante, carecerá de efecto legal. Coacción por amenaza o uso de la fuerza. Se declara nulo cualquier tratado obtenido mediante amenaza o uso de la fuerza en violaciones de los principios del Tratado Internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Tratados en contravención de normas imperativas. Un tratado es nulo si entra en conflicto con una norma imperativa de derecho internacional general, que es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y solo puede ser modificada por otra norma de igual carácter de derecho internacional general. La sección, la sección tercera de este tratado aborda la terminación de los tratados y la suspensión de su terminación en diversas circunstancias. Terminación o retiro por consentimiento. Un tratado puede terminar o una parte puede retirarse de él de acuerdo a las disposiciones del tratado o por consentimiento de todas las partes, después de consultar a los demás estados contratantes. La disminución del número de partes por debajo del necesario para la entrada en vigor de un tratado multilateral no causará automáticamente su terminación, a menos que el tratado disponga lo contrario. Denuncia o retiro de la ausencia de disposiciones. Si un tratado no contiene disposiciones sobre su terminación, denuncia o retiro, solo puede ser denunciado o retirado si las partes lo han previsto como una posibilidad o si la naturaleza del tratado lo sugiere. Se requiere notificar con lo menos 12 meses de antelación. Suspensión de la aplicación del tratado. La aplicación de un tratado puede suspenderse de acuerdo con sus propias disposiciones o por consentimiento de todas las partes de consultar a los demás estados contratantes. Suspensión del tratado multilateral por acuerdo de algunas partes. Dos o más partes en un tratado multilateral pueden acordar la suspensión temporal de disposiciones del tratado
siempre que el tratado lo prevea o no lo prohíba, y si se cumplen ciertas condiciones. Terminación o suspensión implícita por tratado posterior. Un tratado se considera terminado si todas las partes celebran un tratado posterior sobre la misma materia y establecen su intención de que el nuevo tratado rija la materia o si los dos tratados son incompatibles. La aplicación del tratado anterior se considera suspendida si se desprende de las intenciones de las partes. Terminación o suspensión por violación. Una violación grave de un tratado bilateral por una parte autoriza a la otra parte a terminar, suspender su aplicación. En el caso de un tratado multilateral, las acciones se pueden tomar en respuesta a una violación grave, dependen de las circunstancias y pueden implicar la suspensión o terminación, ya sean relaciones bilaterales o entre las partes. Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. Si una parte se enfrenta a la imposibilidad de cumplir un tratado debido a la desaparición o destrucción de un objeto esencial para su cumplimiento, puede alegar esta imposibilidad como causa para la terminación o el retiro. Si la imposibilidad es temporal, solo puede suspender la aplicación. Cambio fundamental de las circunstancias. Un cambio fundamental en las circunstancias no justificará la terminación o el retiro de un tratado, a menos que ciertas condiciones se cumplan, incluyendo que el cambio tenga un impacto radical en las obligaciones del tratado. Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares. La ruptura de las relaciones diplomáticas o consulares entre partes de un tratado no afectará las relaciones jurídicas establecidas por el tratado, a menos que sean esenciales para su aplicación. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, los tratados existentes que están en conflicto con esta norma se vuelven nulos y terminan. Sección cuarta. Establece el procedimiento a seguir en caso de nulidad, terminación de un tratado, retiro de una parte o suspensión de su aplicación. Cuando una parte alega un vicio de su consentimiento de un tratado o una causa para impugnar la validez del tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, debe notificar su pretensión a las demás partes. La notificación debe incluir la medida propuesta y las razones para ellos. Si después de un plazo de 3 meses ninguna parte objeta, la parte de se hizo notificación puede tomar la medida propuesta. Si después de formular una objeción no se llega a una solución dentro de los 12 meses siguientes, se pueden seguir procedimientos de arreglo judicial o arbitraje o conciliación. Los procedimientos específicos a seguir dependen de la naturaleza de la controversia. Cualquier acto destinado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, se debe llevar a cabo mediante un instrumento escrito que se comunica a las demás partes. Las notificaciones e instrumentos presentados de acuerdo con los artículos 65 y 67 pueden ser revocados en cualquier momento antes de que surjan efecto. Consecuencias de la nulidad. Un tratado declarado nulo conforme a esta convención carezca de fuerza jurídica. Si se han ejecutado actos basándose en un tratado nulo, cualquier parte puede exigir que se establezca la situación habría existido si no hubieran ejecutado esos actos. Los actos ejecutados de buena fe antes de alegar la nulidad de los tratados no serán ilícitos por el hecho de la nulidad. Estas reglas no se aplican en casos de dolo, acto de corrupción o coacción. Salvo disposición en contra de lo tratado de acuerdo entre las partes, la terminación de un tratado eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliéndolo. La terminación afectará los derechos, obligaciones o situaciones jurídicas creadas por la ejecución del tratado antes de su terminación. En caso de que un tratado sea nulo en virtud de estar en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general, las partes deben eliminar las consecuencias de cualquier acto ejecutado en contra de esta forma y ajustar sus relaciones mutuas a esta forma imperativa. La suspensión de un tratado, a menos que se disponga lo contrario del tratado o acuerdo entre las partes, eximirá a las partes de la obligación de cumplirlo durante el periodo de suspensión de sus relaciones mutuas. Estas disposiciones se establecen las consecuencias legales de la nulidad y terminación y suspensión de tratados de diversos escenarios.